lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. ¿Te has parado a pensar que si esto es cierto, quizá el único responsable de estar hasta el fondo del pozo seas tú mismo? Pero tranquilo, esto no es una acusación, es una liberación. Porque si tú mismo creaste esta prisión mental, significa que también tienes la llave para salir de ella, y te voy a mostrar cómo. Puede que estés en el fondo del pozo ahora, pero todo comienza con una sola decisión. No una decisión cualquiera, como esas promesas que ya te has hecho y no has cumplido, sino una decisión firme, consciente, que no deja espacio para dar marcha atrás. La verdad es que la mayoría de la gente nunca sale del lugar porque está esperando el momento perfecto. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ese dichoso momento perfecto llegó de verdad a tu vida? Nunca llega, porque no existe el momento perfecto. Solo existe el momento en que decides de manera definitiva que ya no aceptas seguir donde estás. ¿Cuántas veces te has repetido, el lunes empiezo, el próximo mes voy a cambiar, cuando tenga más dinero será diferente? Y cuando llega el lunes, cuando el mes se acaba, cuando la oportunidad aparece, sigues atrapado en los mismos hábitos. Esa es la trampa de la postergación. Y cuesta caro, porque cada día que dejas pasar es un día menos de vida para transformar tu realidad. Napoleon Hill decía que toda conquista empieza con una decisión. Él mismo lo demostró. Cuando aún era un joven reportero, tuvo la oportunidad de entrevistar a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos e influyentes de su época. En ese encuentro, Hill recibió un reto: estudiar durante más de 20 años la vida de los hombres y mujeres más exitosos del mundo y registrar las leyes del éxito. ¿Te imaginas el peso de esa decisión? Un joven pobre, sin recursos, sin garantías, aceptando un compromiso que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Podría haber dudado, podría haber dicho que no, podría haberse convencido de que no era capaz. Pero decidió, y fue esa decisión la que transformó a un simple periodista en uno de los autores más influyentes de la historia. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has dudado y has dejado escapar oportunidades porque estabas esperando sentirte listo? La duda es el mayor ladrón de sueños. Y lo curioso es que, incluso cuando no decides, ya estás decidiendo, estás eligiendo quedarte exactamente donde estás, atrapado en el fondo del pozo. Investigaciones modernas lo comprueban. Estudios de comportamiento muestran que el 92% de las personas que se proponen propósitos de año nuevo abandonan sus objetivos en las primeras semanas. No porque no sean capaces, sino porque nunca decidieron de verdad. Solo lo desearon. Y el deseo no mueve montañas. Lo que mueve montañas es la decisión firme, acompañada de una acción consistente. Y si crees que decidir es arriesgado, piensa en el riesgo que hay en no decidir. Quedarse quieto, esperar a la suerte, seguir dejando que la vida te lleve, eso también es una decisión, y es precisamente la decisión que mantiene a miles de personas endeudadas, frustradas y atrapadas en trabajos que odian. ¿Cuántas personas conoces que han pasado toda su vida quejándose, pero nunca han tenido el coraje de ponerle un alto? Decidir es arriesgado, sí, pero no decidir cuesta infinitamente más. Cuando asumes una decisión real, es como quemar los barcos detrás de ti. No hay vuelta atrás, solo un camino posible: avanzar. Es ahí donde comienzas a atraer nuevas situaciones, personas y oportunidades que antes parecían invisibles. La vida, de alguna manera, responde al compromiso. Entonces, quiero provocarte ahora. ¿Qué decisión has estado postergando? ¿Cuál es ese cambio que sabes que necesitas hacer, pero siempre inventas excusas para dejarlo para después? Quizás sea cambiar tu relación con el dinero, quizás sea cuidar tu salud,
Quizás sea dejar de aceptar menos de lo que mereces en tus relaciones. Sea lo que sea, la hora es ahora. No esperes a que las condiciones cambien. No esperes a que alguien venga a rescatarte. Piensa bien. Si Napoleon Hill hubiera esperado estar listo, quizá nunca hubiera escrito el libro que inspiró a millones de personas. Si Andrew Carnegie hubiera esperado las circunstancias perfectas, quizá nunca hubiera construido su imperio. Y si tú sigues esperando, ¿dónde estarás dentro de 5 años? La decisión es la chispa que enciende el motor del cambio. Sin ella, nada sucede. Con ella, todo se vuelve posible. Elige y elige hoy, porque tu vida no va a cambiar sola. Y si aún tienes dudas, recuerda esto. El fondo del pozo es solo el lugar donde te das cuenta de que ya no hay a dónde cavar. El único camino es hacia arriba, y ese camino comienza con tu decisión. Ninguna gran conquista sucede sin que antes exista dolor, dificultad y caída. Resiliencia no es una palabra bonita para publicar en redes sociales. Es la fuerza que separa a aquellos que reconstruyen su vida de aquellos que permanecen rotos. La verdad es que el fondo del pozo no es solo un lugar de sufrimiento, sino también el lugar donde descubres de qué estás realmente hecho. Es fácil creer en ti mismo cuando todo va bien, pero es cuando nada parece funcionar, cuando las cuentas no cuadran, cuando te rechazan, cuando el miedo al fracaso o a la soledad te aprieta el pecho, que la vida pone a prueba tu capacidad de seguir adelante. ¿Cuántas veces has pensado en darte por vencido porque parecía que nada salía bien? Eso le pasa a casi todo el mundo. Una investigación de la American Psychological Association reveló que 91% de las personas han enfrentado un estrés tan grande relacionado con el dinero que han pensado en abandonar sus planes. El problema es que la mayoría realmente se rinde. Se rinde porque cree que el fracaso es el fin, cuando en realidad el fracaso es solo el ensayo de la victoria. Mira la historia de Walt Disney. Antes de crear el imperio que hoy conocemos, pasó por quiebras, rechazos y fue despedido de un periódico con el argumento de que le faltaba creatividad. ¿Te imaginas si hubiera aceptado esa sentencia? Si hubiera creído que no era creativo, el mundo nunca hubiera conocido a Mickey Mouse y millones de personas no hubieran experimentado la magia que él decidió construir. Lo que lo diferenció no fue la suerte, sino la resiliencia. Él entendió que cada caída era solo un escalón en la escalera que lo llevaría a la cima. Y aquí entra la reflexión. ¿Cuántas veces has interpretado un fracaso como un punto final, cuando podría haber sido solo una coma? Piensa en las veces en que un no te hizo parar, cuando podría haberte empujado a encontrar un mejor camino. ¿Cuántos sueños fueron enterrados por una pérdida momentánea? Napoleon Hill también vivió esto. En plena Gran Depresión, perdió casi todo lo que tenía. Podría haberse rendido, podría haber abandonado su misión de enseñar los principios del éxito, pero fue precisamente en ese periodo de dolor que escribió Piense y hágase rico, la obra que cambiaría la vida de millones de personas. Él transformó su sufrimiento en combustible. Ese fracaso no fue el fin, fue el nacimiento de su mayor contribución al mundo. Y aquí está la emoción de esta historia. La tristeza de la pérdida se transformó en inspiración para crear algo eterno. La resiliencia funciona como un músculo. Solo crece cuando se le exige. Si huyes del dolor, si evitas las dificultades, también evitas la oportunidad de crecer. Cada obstáculo es como un entrenamiento pesado, doloroso en el momento, pero formador de fuerza a largo plazo, y mientras mayor sea la presión, mayor será la transformación que puede ocurrir. Ahora para y reflexiona. ¿Será que aquello que llamas mala suerte, derrota, carga, no es exactamente la prueba que necesitas superar para conquistar la vida que deseas?
¿Será que esta fase dura no es el terreno fértil donde la versión más fuerte de ti está siendo construida? La resiliencia no elimina el miedo, pero redefine su papel. En lugar de ser un peso que te paraliza, se transforma en enfoque. En lugar de ser la voz que dice «desiste», pasa a ser el recordatorio de que estás en el camino correcto, porque nadie encuentra resistencia si no está avanzando. Entonces, si hoy estás en el fondo del pozo, recuerda que esto no es el final de tu historia. El fondo del pozo no es el cementerio de los sueños, es el campo de entrenamiento de la resiliencia. Y si eliges no darte por vencido, si decides levantarte una vez más de lo que te has caído, inevitablemente saldrás más fuerte, más preparado y más consciente de tu verdadero poder. El fracaso solo destruye a quien acepta la derrota como sentencia final. Pero para quien se levanta es solo la prueba de que la victoria está cerca. Si existe un enemigo silencioso que destruye más sueños que cualquier crisis, desempleo o falta de oportunidades, ese enemigo es la falta de fe en sí mismo. Puedes tener talento, puedes tener ideas brillantes, incluso puedes tener recursos a tu disposición, pero si no crees en tu propio valor, nada de eso importa. Es como conducir un coche con el freno de mano puesto. Pisas el acelerador, haces ruido, gastas energía, pero no te mueves. ¿Cuántas veces has pensado, esto no es para mí? Quizá ante una vacante de trabajo que parecía demasiado alta para tu currículum o ante un proyecto que parecía demasiado grande para tu capacidad. Esa pequeña frase, repetida tantas veces por millones de personas, cierra puertas incluso antes de que puedan abrirse. No es la falta de oportunidad lo que limita a la mayoría, es la falta de fe en sí mismo. Napoleon Hill entendió esto pronto. Creció en una región pobre, sin grandes perspectivas, pero creía que podía convertirse en un escritor capaz de impactar al mundo. E incluso cuando recibió rechazos, incluso cuando pasó por dificultades económicas, seguía alimentando esa creencia. Esto no quiere decir que no tuviera dudas o miedos, pero significa que nunca permitió que esos sentimientos fueran más grandes que su fe en sí mismo. Esa creencia fue su combustible para seguir escribiendo, entrevistando a grandes figuras y finalmente dejando un legado que ha trascendido generaciones. La ciencia confirma la importancia de esta creencia. Investigaciones realizadas por la Universidad de Stanford muestran que las personas con una mentalidad de crecimiento, es decir, aquellas que creen que pueden evolucionar y aprender, tienen un 34% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos que aquellas que creen estar atrapadas en sus limitaciones. Esto significa que creer en uno mismo no es solo un pensamiento positivo, sino una estrategia comprobada para aumentar tus posibilidades de éxito. Pero creer en uno mismo no es una fórmula mágica, es un ejercicio diario. Imagínate mirarte al espejo y en lugar de ver tus defectos, ver potencial. ¿Cuántas veces recuerdas reforzar tus propias cualidades? La mayoría de las personas repiten críticas, recuerdan errores y reviven fracasos, creando una identidad frágil, desconfiada. Pero la identidad es una elección. Puedes decidir reforzar, día tras día, la imagen de alguien capaz, resiliente y merecedor de logros. Piensa en cuántos artistas, emprendedores y atletas fueron ignorados antes de convertirse en reconocidos. Lo que les hizo persistir fue precisamente esa creencia interna. Continuaron incluso cuando nadie más creía. Y la pregunta que queda es, si ellos pudieron, ¿por qué tú no podrías? La autocrítica exagerada es una prisión invisible. ¿Cuántas oportunidades has dejado escapar porque te convenciste de que no estabas listo? ¿Cuántos proyectos quedaron engavetados porque la voz interna decía que no eras lo suficientemente bueno?
La verdad es que nadie se siente totalmente listo. El mundo no espera perfección. El mundo responde a la confianza. Esa es la gran clave. La confianza en sí mismo no significa arrogancia, no significa creerse superior a los demás. Significa alinear tu visión de ti mismo con tu verdadero potencial. Significa darte la oportunidad de intentar, de equivocarte, de aprender y de crecer. Y eso es lo que separa a quienes realizan de quienes solo sueñan. Si hoy te encuentras en el fondo del pozo, el primer paso para salir es cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Empieza a repetirte: soy capaz, soy digno, voy a triunfar. Estas palabras no son solo frases motivadoras, son semillas. Y como cualquier semilla, necesitan ser regadas con constancia hasta convertirse en raíces fuertes. El mundo no está esperando a la versión perfecta de ti. El mundo está esperando a la versión que cree que puede empezar, aunque tenga miedo. Y en el momento en que elijas creer de verdad en tu valor, todo a tu alrededor empezará a alinearse. Porque cuando cambias la forma en que te ves, cambias también la forma en que los demás te ven. Cree en ti incluso cuando nadie más lo haga. Porque al final, la única voz que realmente puede sacarte del fondo del pozo es la tuya. Existe una fuerza invisible que separa a quienes logran resultados extraordinarios de aquellos que viven a la deriva. Y esa fuerza se llama propósito definido. Sin un propósito claro, la vida se vuelve como un barco sin timón. Cualquier viento te empuja, cualquier distracción parece un camino y al final te pierdes en un mar de actividades que no te llevan a ninguna parte. ¿Te has sentido alguna vez ocupado todo el tiempo, pero al mirar atrás te das cuenta de que no has avanzado en nada que realmente importe? Eso sucede porque te falta dirección. Tener un propósito definido es como llevar una brújula interna. Es saber hacia dónde ir, incluso cuando todo a tu alrededor parece confuso. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces has dicho sí a cosas que no querías, solo porque no tenías claro lo que realmente querías para tu vida? Ese sí te roba energía, te sobrecarga y crea la ilusión de progreso, cuando en realidad solo estás dando vueltas en círculos. Napoleon Hill repetía insistentemente que todas las personas exitosas que entrevistó tenían un propósito definido. Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. Todos ellos sabían exactamente lo que querían construir, incluso antes de tener los recursos para hacerlo. Hill, inspirado por ellos, también adoptó este principio. No fue coincidencia que, al recibir el reto de Andrew Carnegie de estudiar durante 20 años a los mayores genios de su época, lo asumiera como su misión de vida. No era solo un proyecto, era el propósito que guiaría cada una de sus decisiones a partir de entonces. El ejemplo de Steve Jobs también es poderoso. Mientras el mundo veía las computadoras como máquinas frías y restringidas a unos pocos, Jobs tenía un propósito claro: poner una computadora personal en cada casa, transformar la tecnología en algo accesible e incluso artístico. Esa visión se convirtió en su filtro para todas las decisiones. Rechazaba ideas que no estuvieran alineadas con ese propósito. Cuando Apple casi quebró, fue ese propósito lo que lo trajo de vuelta con toda su fuerza. No fue solo habilidad técnica, sino la claridad absoluta de hacia dónde iba. Y quizás te preguntes, ¿pero qué pasa si no sé cuál es mi propósito? La verdad es que mucha gente no lo sabe, porque nunca se ha detenido a escribir con claridad lo que realmente quiere. Cargan con deseos vagos: quiero ser feliz, quiero tener dinero, quiero tener éxito. Pero ¿qué significa la felicidad para ti? ¿Qué significa el éxito en tu visión? ¿Dinero para qué? Esas respuestas no pueden ser superficiales.
Mientras más específico seas, más fuerte será la energía que atraes para alcanzar lo que deseas. Ahora piensa, si tuvieras esa frase en tu mente todos los días, ¿cuántas decisiones equivocadas dejarías de tomar? ¿Cuántas distracciones eliminarías? ¿Cuántos no tendrías el valor de decir? Esa claridad es liberadora. Sin propósito, cualquier esfuerzo se vuelve agotador. Con propósito, hasta el sacrificio gana significado. Y la gran verdad es que la vida no va a esperar a que descubras tu propósito por casualidad. Necesitas decidirlo. Necesitas declarártelo a ti mismo. Esto es lo que quiero. Esto es lo que voy a construir. No importa si hoy aún no tienes los recursos, no importa si parece imposible. Lo imposible es solo aquello que aún no ha sido intentado por alguien con claridad y determinación. Cuando defines tu propósito, el mundo empieza a reorganizarse. La gente aparece, las oportunidades surgen, tu energía se multiplica. Pero cuando no tienes claridad, el mundo decide por ti. Y entonces terminas viviendo los sueños de los demás, aceptando lo que sobra, sobreviviendo en lugar de vivir. Así que pregúntate ahora, ¿cuál es tu norte? ¿Cuál es la razón que te haría levantarte todos los días, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie cree en ti? Cuando encuentres esa respuesta, protégela, escríbela, repítela diariamente, transfórmala en un filtro para cada decisión. Porque quien vive con propósito no anda en círculos, construye legados. La pasión es el fuego que mantiene la llama encendida cuando todo parece oscuro. Sin ella, cualquier viaje se vuelve demasiado pesado, demasiado monótono, casi insoportable. ¿Cuántas personas conoces que pasan años en trabajos que no soportan, contando los minutos para el fin de semana o para las vacaciones, solo para sentir un poco de alivio? Eso es vivir en piloto automático. Es existir sin realmente vivir. La ausencia de pasión es uno de los mayores motivos por los que tanta gente siente un vacío profundo, incluso cuando aparentemente lo tiene todo: salario, estabilidad, incluso algún reconocimiento. Pero en el fondo, falta el brillo en los ojos, falta esa energía que te hace levantarte de la cama con entusiasmo. La pasión no es un detalle opcional, es lo que transforma el trabajo en misión, el esfuerzo en placer, el obstáculo en combustible. La ciencia lo comprueba. Un estudio realizado por Gallup mostró que 85% de las personas en el mundo no se sienten comprometidas con lo que hacen profesionalmente. Esto significa que la mayoría de las personas solo están sobreviviendo y no viviendo con intensidad. Ahora, piensa conmigo. ¿Cómo alguien puede alcanzar resultados extraordinarios si no siente placer en el proceso? Ahora piensa en ti. ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te haría dedicarte incluso si no hubiera reconocimiento inmediato? ¿Cuáles son las actividades que hacen que el tiempo pase sin que te des cuenta? Esas son pistas de tu verdadera pasión. Y si aún no la has encontrado, observa lo que te incomoda profundamente, lo que te emociona, lo que despierta indignación o entusiasmo en ti. Muchas veces, la pasión se esconde precisamente en esos sentimientos fuertes. Y aquí hay un punto importante. Tu pasión puede ser el diferencial que el mundo necesita. ¿Cuántos proyectos increíbles nunca salieron a la luz porque quien los ideó no puso el corazón en ellos? ¿Y cuántos movimientos gigantes nacieron porque alguien decidió seguir lo que amaba, incluso cuando nadie creía? Las personas que viven con pasión inspiran a otras, y eso crea un círculo poderoso de transformación. Por eso, quiero desafiarte. Durante los próximos días, comienza a observar tu rutina e identificar los momentos en que sientes que tu energía aumenta. Percibe lo que realmente te motiva. Puede ser ayudar a alguien, crear algo, enseñar, construir, resolver problemas, da igual.
Pero cuando encuentres ese punto, no lo ignores. Cultívalo, aliméntalo, transfórmalo en acción diaria. Después de todo, la vida es demasiado corta para vivirla sin pasión. Y tú no estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para dejar tu huella. Y solo lo lograrás cuando descubras y vivas con intensidad aquello que enciende el fuego dentro de ti. Porque la pasión es exactamente eso, el combustible que transforma tu vida en una historia digna de ser recordada. La transformación comienza dentro de ti, en el momento en que decides asumir el control y alinear tu vida con un propósito mayor. Ese es el verdadero punto de inflexión, porque cuando tu mente cambia, todo a tu alrededor inevitablemente comienza a cambiar también. Ahora, para no quedarnos aquí y continuar tu viaje, el próximo video que está apareciendo en la pantalla te ayudará a subir un escalón más en tu evolución de sabiduría para convertirte en un 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar conmigo hasta aquí y te espero en el próximo video.